Bueno, buenos días. Un poco más de Zoom. Ahí va. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Sí, dime. Sí, sí. Teóricamente hoy vamos a ver si nos da tiempo de todo y hablamos de las transformaciones, pero sí, precisamente para el tema de la resolución de la ambigüedad del dot, del punto flotante, ¿no? No basta simplemente con ayuda el decir, no, si el punto va seguido de un dígito, entonces es un punto flotante. Pero si no va seguido de un dígito, muy probablemente es un punto de selector de atributo. Pero no es suficiente como pueden encontrar en el apartado de dot ambiguity property dot or mantissa dot, creo que es aquí. No, esta es la primera aproximación aquí en esta sección. Lo que se trata es de la primera aproximación al tema de la ambigüedad, ¿no? Es decir, que si tenemos print 4.3 to fix 2, aquí tenemos varios dots y el primero es el dot decimal, o queremos que sea el dot decimal, pero el segundo dot es el dot de member expression, que diríamos en JavaScript. Y una primera aproximación para esto sí que nos basta decir, eso sí, si el dot va seguido por un dígito, entonces es un dot de floating point. Y entonces lo único que tenemos que hacer en ese caso, bueno, tenemos la expresión aquí regular de floating point, y ya la expresión regular de floating point dice que si un dot va seguido de barra de más, ¿de acuerdo? Lo va a pillar porque ponemos la expresión regular de number antes de la expresión regular de dot en el analizador léxico, y ese tipo de ambigüedad está pillada. No nos produce dificultades. De manera que bueno, que lo tenemos resuelto. Sí, esto es un ejemplo con JavaScript, pero hay otra parte que es de Lexical Transformations, creo que es este apartado, en el cual, bueno, no es en este apartado, es de Lexical Word Column Transformation, el apartado en el que se aborda la pregunta que hacía Kavik. A ver, no, The Word Column Transformation no es, a ver si encuentro el apartado. ¿Dónde está? The Lexical Word Column, number. Aquí, por fin, he encontrado la sección en la que les quería hablar de esa ambigüedad, y luego ya, si quieren, retomamos el flujo de la clase como lo teníamos.
Pero la ambigüedad que se produce, aparte de la que hemos hablado con el punto y con el punto flotante, es que decidimos, tomamos la opción de que podíamos indexar o seleccionar con el punto con un atributo de tipo numérico, cosa que no hacen en la mayor parte de los lenguajes. De manera que si teníamos un array como este, que es un array de arrays, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo escribir A.0.0. Pero claro, aquí ya no nos vale la regla de antes, porque este 0.0 que tengo subrayado ahí, ¿lo ven? Es un punto que va seguido de un dígito. Y como es un punto que va seguido de un dígito, según la regla anterior, sería un punto flotante. Cuando nosotros sabemos, porque los humanos somos así de raros, que lo que quiere decir el humano ahí es seleccióname el atributo 0 del atributo 0 del objeto A. ¿Se ve? Y entonces tenemos una segunda ambigüedad. Y claro, si dejamos, bueno, si lo dejamos como estaba, que es lo que vamos a hacer, en cierto modo lo vamos a dejar como estaba, ese 0.0 va a ser asimilado como un float. ¿Vale? Y esto daría lugar a error. Vale. Vale. Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, sí, esto es lo mismo, ¿no? Habíamos introducido el selector y entonces habíamos puesto el number, etcétera, etcétera. De manera que tenemos este ejemplo, ¿vale? Y lo que queremos es que efectivamente lo haga bien. Lo haga bien. ¿No? Y decimos que la regla para romper la ambigüedad es que en un programa es un token número correspondiente a un punto flotante, como 0.1 o 0.0, no puede venir precedido del token dot. Es decir, que si viene el token dot, y viene un flotante, eso no es un flotante. Eso es un selector. ¿Se entiende? La regla que introducimos para romper la ambigüedad. Porque aquí hay una ambigüedad, al final tenemos que expresar una regla en lenguaje, digamos, corriente, más o menos, para entendernos. Y decimos, no, mira, es que esta es la situación que hay aquí, con este 0.1, y el asunto es que este flotante, o digamos potencial flotante, viene precedido de dot. Y si viene precedido de dot, no pueden haber dos puntos seguidos. No pueden haber, dicho en términos rápidos, no pueden haber dos puntos seguidos en dígitos. Luego entonces interpretamos este punto como selector. Esa es la regla de carácter general. Ahora, la pregunta es cómo hacemos esto a nivel de implementación, cómo lo arreglamos, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? Como regla de romper la ambigüedad está bien, porque nos rompe la ambigüedad, pero... Y entonces, la idea es que habíamos introducido, bueno, no hice mucho énfasis en esa parte de la práctica, pero ¿se acuerdan de la práctica Lexer Generator? Porque lo que vamos a es actuar a nivel del análisis léxico. Y al nivel del análisis léxico, tal y como lo tenemos ahora, en cierto modo el analizador léxico va a funcionar mal, porque como decide que cuando un punto va seguido de un dígito es un punto flotante, ¿de acuerdo? Le hemos dado prioridad a la regla de number, entonces se va a ir a... Con lo cual, digamos que lo que va a ocurrir es que en el flujo de tokens van a quedar mal.
el flujo de tokens va a quedar una cosa como esta. Dot number 4.3. Sí, a ver si esto está hablando de un ejemplo. Vale, tenemos este ejemplo. Función returning array.number, ¿de acuerdo? Donde f, es un ejemplo complicado, pero bueno, f es una función que retorna, como ven no tiene argumentos, o solo tiene body, ¿de acuerdo? Y retorna un array, que es, el primer elemento es 0 y el segundo es más punto pi. Este es el primer elemento del array y el segundo es un 2. Y se accede con f, se llama f, que devolverá este array, ¿de acuerdo? Es un ejemplo un poco complicado. Y luego a ese array se accede al punto 0, que es el primer array, y luego al punto 1, que es el número pi, ¿de acuerdo? Luego, para que funcione bien en este caso, lo que tendría que salir es el número pi, que es lo que sale correctamente si lo resolvemos. ¿Se entiende cómo es el ejemplo del que se está hablando? Y entonces, la idea es, vale, hacemos el análisis léxico como hemos dicho. Pero si hacemos el análisis léxico como hemos dicho, en el flujo de tokens estarán de acuerdo conmigo en que lo que va a aparecer es el dot, ¿de acuerdo? El dot de aquí, este dot, va a ser identificado como un dot y el 0.1 va a ser identificado como un number. Luego lo que aparece en el flujo de token es dot number, ¿de acuerdo? En este caso 0.1, no sé por qué dice aquí 4.3, pero bueno, porque es un ejemplo genérico. ¿Vale? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es aprovechar una cosa que hicimos, bueno, no le hicieron, yo ya se los había hecho, ¿de acuerdo? Que cuando hicieron la práctica del Lexer Generator, una cosa que teníamos era la parte del Nearly Lexer, que nos da el Lexer compatible, ahí no tocaron mucho, y una cosa que hicimos fue añadirle lo que llamábamos Lexical Transformations. Y las Lexical Transformations funcionaban así. A ver, ¿dónde está? Aquí, Lexical Transformations. La idea es que el Nearly Lexer, ¿de acuerdo? Recibía el array de tokens y construía un Lexer compatible. Un Lexer compatible. Un Nearly JS Lexer compatible. ¿De acuerdo? Y un argumento que decidimos darle soporte precisamente para este problema fue que le podíamos pasar un segundo argumento de opciones en el que básicamente la única que tenemos ahora mismo implementado es que es un objeto que proporciona transformaciones. Y la idea es que ese objeto puede ser incluso un array y entonces el array de tokens se va a someter a todas esas transformaciones. ¿De acuerdo? ¿Se ve? De manera que lo que vamos a hacer es coger el array de tokens y cambiar los tokens. Y decir aquí, ¿dónde estábamos? A ver, ¿dónde estábamos? Estoy en Lexical Transformation, Neon With, creo que es este sitio, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es decir, no, mira, si ves un dot seguido de un number y en ese number aparece un punto, como 4.3 o 2.1, eso no es dot number, eso es dot number 4, dot number 3. ¿Se ve? De hecho, esto de las transformations en esta práctica lo utilizan dos veces. Una es aquí y la otra, ¿dónde era? Lo del lexical word column, ¿vale? Enseguida vamos a eso si quieren. Bueno, o sí, vamos a eso. Una de las cosas que metemos en este lenguaje es el column, el dos puntos, ¿de acuerdo? Lo utilizamos para los objetos o para los mapas. A 2.4, B 2.3, ¿vale?
Y claro, podemos hacerlo de muchas formas. Y de hecho podríamos haberlo puesto en la sintaxis. Pero fíjense, vamos a la sintaxis. Vamos a la sintaxis, OP parser solution, creo que es esta. Y resulta que cuando yo veo la sintaxis, aquí esta es la gramática, a ver si me cabe toda. Bueno, es casi toda la gramática, ¿de acuerdo? Pero verán que aquí no aparece ningún colon. No hay token colon. Sin embargo, si vemos los ejemplos de fuente, ejemplos de programitas por aquí, que seguro que hay algún ejemplo de programita, pues hay objects, a ver, aquí en examples, este mismo, objects.eg, no, este no, me vale, objectselector.eg, no, esto es un JSON. Caramba, aquí no estoy viendo ninguno. No, vamos a... aquí, object colon selector. No, este es este aquí. A ver. Sí, aquí tenemos C2 puntos, ¿de acuerdo? O GC2 puntos, ¿vale? Pero si vuelvo a la gramática, verán que pues, en la gramática no aparece nunca el colon. Búsquenlo por aquí, no lo encuentran. ¿Sí? Y esto es porque, vamos a seguir una política, digamos, de transformación léxica también. Porque eso, queríamos añadir el colon y lo vamos a hacer a nivel de azúcar, o sea, sintáctico para los humanos, de manera que queremos admitir frases como x2.4. Pero voy a introducir el colon como lo que es un concepto que casi no existe en muchos lenguajes, o no existe. Yo lo he visto en Perl, y en cierto modo es una imitación de mis tiempos de Perl. Y en Perl se introducían un concepto que era el concepto de operador a nivel léxico. Y es como algo que opera, pero solo opera en el momento del análisis léxico. Es como si fuera un operador, pero no es un operador propiamente dicho. Y la idea es que el colon es un operador que convierte su argumento izquierdo, la X, en una cadena. ¿Se dan cuenta? Y él mismo se sustituye por una coma. O sea que escribir x2.4 es un poco como el truco que hacíamos también con no sé qué otra cosa. Escribir x2.4 es lo mismo que escribir cadena x, 4. ¿Sí? Y esa es la aproximación que vamos a seguir con el colon. Luego, claro, si decido esta cosa que es un poco curiosa, pero que entonces el colon ya deja de existir al nivel sintáctico. ¿Se ve? Y nunca llega. Porque lo que vamos a hacer es de nuevo una lexical transformation. Y lo que vamos a hacer es meter una lexical transformation que diga, siempre que vea un token word, que es la X de aquí, ¿ve? Este sería un token del tipo word. Seguido de un token colon, lo que hago es que cambio el token word y digo, tú no eres un token word, tú eres un token string. Y yo, que soy el token colon, me convierto en un token coma. ¿Sí? Luego, en realidad, lo que necesitamos son, en este ejemplo, dos lexical transformations. Una para el tratamiento del colon, con la aproximación que les da el profe, que no quita para que pudieran hacer otra. Por ejemplo, podían decidir haber puesto el colon explícitamente en la gramática, ¿vale? Pero en este caso lo hemos sacado de la gramática, ¿de acuerdo? Y lo hemos hecho a nivel de transformación léxica. Y entonces tenemos dos transformaciones léxicas. Una, la del colon, la del A2.4 o X2.4, y otra, la otra que necesitamos para resolver la ambigüedad del dot, cuando dices A.0.1, ahí el 0.1
va el analizador léxico a decir que es un float. Y no, decimos, si un punto viene precedido de otro punto y están seguidos, ahí no, eso no es un punto de float. Luego necesito una lexical transformation que detecte los números, ¿de acuerdo? Que van precedidos de punto y diga, no, ustedes son 3 tokens. Son el primer número, el punto y el otro número. ¿Sí? Luego son básicamente 2 lexical transformations que lo que hacen es modificar los tokens, descomponerlos, sustituirlos. ¿Sí? De manera que ¿esto dónde está? Esto debe de estar, no sé en qué fichero lo he metido, pero debería estar en el analizador léxico, ¿de acuerdo? Exacto, sí, aquí parece. O sea, si me voy al análisis léxico, ¿de acuerdo? Verán que cuando construyo el Nearly Laser, vamos a hacer esto más para que se vea, le pasamos el objeto de transformaciones, que es un array con 2 transformaciones. La column transformer y la number to dots transformer. Bueno, y por supuesto la column transformer queda un poco bollo, pero básicamente lo que dice es, mira, vete pillando cuando venga un token word seguido de un token column y me lo sustituyes por un token string seguido de un token coma. ¿Se ve? Y el otro es todavía más bollo, porque tienes que pillar que hay un punto y un número, ¿de acuerdo? Y luego coger el número, ver si tiene un punto y decir, entonces, de manera que queda realmente un poco asquerosillo, ¿de acuerdo? Pero básicamente dices, si pillo que hay un punto y viene un number, este es el momento en el que hay que atacar, ¿de acuerdo? Y hacer la transformación. Los detalles son escabrosos y feos, pero no son cálculo, no es rocket science, como dicen en el tal. Es hacer las cuentas. ¿Se entiende más o menos? ¿Responde eso a tu pregunta? Luego, esta es la forma en la que podríamos atacar la segunda ambigüedad del DOT. Y esa es también un poco parte de la razón por la cual nadie pone A.0.1, porque es un poco petardazo resolverlo. ¿De acuerdo? Es un poco petardazo resolverlo. Simplemente no se puede y ya está. Póngame corchetito sub 0, corchetito sub 1 y funciona. De todos modos, yo estaba ayer estaba contando cómo se interpretan los property nodes. Es decir, porque claro, hemos introducido un nuevo tipo de nodo para el punto y para el corchetito. Porque claro, si haces corchetito, lo que quieres es acceder a la propiedad. Ya hemos dicho que el punto también es un pseudo. El punto es corchetito, ¿de acuerdo? Básicamente. O sea que son lo mismo. Y lo que pasa es que ahora tienes un nuevo tipo de nodos, los nodos property, que eran como los nodos member expression, y tienes que decir cómo es el evaluate de un nodo property y cómo es el left evaluate de un nodo property. Y eso era lo que estábamos discutiendo ayer. ¿Se acuerdan? ¿Se ponen en contexto? Estamos en contexto. Entonces, sí, es un poco complicado. Ya habíamos, no sé, vamos a hacerlo sobre el fuente. Y esto no es aquí, esto es en la parte del intérprete y la parte del intérprete. Lo que teníamos era, sí, eso es. Teníamos la clase property. Teníamos la clase property. ¿De acuerdo? Fíjense que en el AST.js tenemos las clases de nodos del árbol y tenemos la clase apply, la clase property, la clase word, la clase value, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Y entonces tenemos la clase property, y la clase property estábamos discutiendo el evaluate, y posiblemente en algún momento discutiremos el left evaluate. ¿No? Porque fíjense que los nodos property pueden aparecer en el lado izquierdo. Podemos decir A sub 2 igual a 4, ¿de acuerdo? O a punto Z igual a lo que sea. Entonces, estábamos en el evaluate y lo primero que habíamos hecho era ocultar esto, porque decíamos esto es un sinsentido, o esto es una cosa rara. Simplemente es algo que puede ocurrir, esto de la línea 136. Que les había hecho la pregunta de, si entro por la línea 136, ¿qué fue lo que escribió? ¿Qué es lo que hay en el programa EJ original? ¿Se acuerdan? Esta discusión ya la tuvimos el último día de clase. ¿Cuál sería un caso? Claro, sí, es que ha escrito algo con el special forms, pero si estamos en el evaluate de property, es porque el special form, es decir, la palabra reservada, se ha escrito con, ¿cómo? Con corchetes, se ha escrito con corchetes, ¿no? Porque a nivel de la gramática, cuando metemos un nodo property es porque se ha puesto, o sea que se ha puesto algo así como while, corchetito, ¿de acuerdo? A lo mejor se ha puesto algo así. Bueno, y entonces, y decíamos, eso en principio no tiene sentido. No nos vamos a meter en eso. Pero que si quieren, como este es un trabajo libre, si ustedes quieren pueden decir, pues a lo mejor voy a darle un sentido a eso. ¿Vale? Desde luego, si hay algún sentido, tiene que ser algo como un metasentido, es decir, algo como muy abstracto. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, en general, esa no es la situación. Lo que estamos evaluando es algo que dice A de corchetito y aquí una propiedad que es un punto. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Entonces, evidentemente tenemos en el nodo property, tenemos dos partes, el operator, que es el object, y tenemos que obtener el object, ¿no? Y esa parte sí que no necesita mucha explicación. Es decir, evalúate, objeto, evalúate. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que evaluar también los argumentos. Tenemos que evaluar P1 y P2. P1, evalúate. P2, evalúate. Y eso lo hacemos en el map. ¿De acuerdo? Y entonces decimos, bueno, pues al ataque. Y empezamos por la propiedad 0. ¿De acuerdo? Tenemos que obtener el objeto final. Y claro, aquí me dicen que ya tengo el objeto JavaScript AA, el objeto JavaScript P1 o transformado de P1 del objeto EG P1, he obtenido el objeto JavaScript P1, he obtenido el objeto JavaScript P2. Vamos a empezar a indexar. Y entonces lo primero que cogemos es el primer índice. Y como siempre tenemos el miedo ese de, ¿será un array? Y será entonces la propiedad de un número, y si es un número es negativo, entonces los números negativos no están implementados en JavaScript, queremos indexar. Entonces hacemos el check negative, pero simplemente para poder tratar con eso. Y lo primero que hacemos es chequear si efectivamente eso es una propiedad del objeto. Es decir, si el sub-0 es una propiedad del objeto o no es una propiedad del objeto. De acuerdo, yo creo que casi que estoy porque la segunda condición incluye a la primera, ¿de acuerdo? Porque the object prop name, esto es lo de JavaScript y lo de los nulls. Si tú lo evalúas a null, o sea, si se evalúa a null de object property o es undefined, esto va a dar falso, pero a lo mejor la propiedad sí era una propiedad del objeto. Lo que pasa es que el objeto tiene el valor de esa propiedad definido a undefined, ¿de acuerdo? O sea, esta condición tan rara de la que hablábamos ayer, quizás se pueda reducir a esta condición, no estoy muy seguro.
Bueno, el caso es que si comprobamos si el objeto tiene esa propiedad, porque habíamos dicho, en el caso de que el objeto sea una función y no tenga esa propiedad, entonces lo que vamos a hacer es hacer el carry de la función. O sea que si aquí A es una función, entonces, y no tiene la propiedad P sub 1, entonces esto es el carry de la función A sobre la propiedad P sub 1. ¿Sí? Por eso, digamos, voy a abrir el else si quieren. Hoy vamos a hacerlo al revés. Y decimos, claro, si no es una propiedad del objeto y el objeto es una función, lo que tengo que retornar es la función carrified, ¿de acuerdo? El carry de la función. ¿Vale? ¿Y qué sería el carry de la función? El carry de la función es una función. Por lo tanto, lo que tengo que retornar, independientemente de que no entiendan esto o lo entiendan, es que lo que está subrayado ahí, hay que retornar una función. Eso está claro. Y todas las funciones reciben argumentos y yo no sé cuántos argumentos va a recibir esa función, así que lo que hacemos es poner ... args, ¿vale? Porque no sabemos cuántos va a recibir. Pero yo sé que TheObject es una función, luego, y que lo que tengo que hacer es hacer un carry de esa función, luego voy a llamar sobre esos argumentos a TheObject sobre esos argumentos, y lo único que hago es que pongo como argumentos en total, no solamente los argumentos que me pasan, sino los que ya he preprocesado. ¿Vale? Con lo cual obtengo efectivamente, eso sería la función, el carry de la función. ¿De acuerdo? Porque ya tengo los argumentos procesados en JavaScript. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? ¿Alguna duda? No sé si es un poco... Pero bueno, esto es si resulta que el objeto es una función y no tiene esa propiedad, porque podría ser que fuera una propiedad, que el objeto fuera una función, pero fuera una propiedad de la función, que la función tuviera una propiedad chuchu, y entonces tenemos que devolver, dijimos, le dábamos más valor a la semántica de que entonces lo que hay que devolver es la propiedad chuchu de la función. Sí que sería, incluso me parece que aquí había puesto o estaba escribiendo esta parte de los apuntes. Se llama carry multiple indices but property. Sí, pero lo que pasa es que este ejemplo es un poco, a ver, que estoy en Eloquent. Sí. Por ejemplo, sí, es este que tengo aquí. Voy a hacerlo más grande. Ups. Fíjense en este ejemplo. Examples carry multiple indices by property. Ven, aquí este programa tiene como entrada, o sea, el código de este programa es este. Se dice print de 4, ¿vale? No es una función. 4 no es una función, 4 es un número. ¿De acuerdo? Aquí el objeto es 4, que es un número, pero se indexa en más y en length. ¿Vale? Se indexa en más y en length. ¿Se ve? Ahora, entonces, en el código que nosotros teníamos, fíjense que es un caso de... ¿Cómo va a ser el nodo de 4 corchetito más, coma length? Va a ser un nodo de tipo property. ¿El objeto quién va a ser? El 4. Muy bien. Y los
los args, una vez procesados, van a ser el más, que se va a mapear a la función más, que está trucada, ya lo hemos dicho, en nuestro intérprete, se introduce en nuestro intérprete como una función que hace un reduce con el más, que recibe un número arbitrario de argumentos. Luego el más va a ser la función más, y length es una property que tienen las funciones JavaScript. Ya se los digo de antemano. Length es el número de argumentos de una función JavaScript. Si ustedes, las funciones en JavaScript tienen una propiedad length, que es el número de... ¿Vale? Luego, realmente este sería un caso, es un caso retorcido, pero el 4 es el objeto, y luego tenemos el argumento más y el argumento length. Luego, si nos vamos aquí otra vez a donde estábamos, en ast.js y al evaluate, lo que pasa es que, vamos aquí, está muy grande, ¿no? Fíjense que el objeto es this operator evaluator. ¿Quién será? Aquí el de object es el 4. ¿De acuerdo? Y processed será el evaluate. El evaluate del más se convierte en la función más JavaScript, que ha sido implementada por ahí. Si quieren, vamos al código y lo miramos, pero créanme, es la función más. Y el evaluate del length es el string length. Bueno, mentira, de hecho, el evaluate ahora mismo del más es todavía la función. No sé si aquí ya hemos hecho... sí, creo que son la string más y el string length, porque todavía no hemos hecho el acceso a la memoria, me parece. ¿De acuerdo? Porque lo haremos cuando hagamos de object más, es que vamos a obtener la función suma. ¿De acuerdo? Y entonces dice, if the object más, ¿ven? Prop name es la primera, sería el más. ¿Lo ven? Es la string más. ¿Me están siguiendo? If the object prop name, si 4 tiene una propiedad que se llama más, 4 tiene una propiedad que se llama más. Ustedes dirán, pues no lo sé, pero recuerden cómo es esta práctica. En esta práctica, igual que me parece que en alguna práctica de por ahí, creo que era en la calculadora, en esta práctica lo que hacemos es monkey patching. No sé si hay aquí, está en un fichero aparte de... no, estos son editores abiertos y esto es la parte del tal. Ups, estos son los ejemplos que son 18 millones. Vamos a cerrar el bin, vamos a la librería y aquí está Monkey Patch. Y miren, en la parte de Monkey Patching se ve que estamos trucando los números y los estamos hormonando. ¿De acuerdo? Que nada puede funcionar si no los estuviéramos hormonando. Estamos diciendo, no, es que los números tienen un método más, un método menos, un método por y un método dividido. Así que realmente 4 tiene una propiedad que es más, que es la función más. ¿De acuerdo? Ven aquí el hormonado, ¿vale? El cómo estamos, ¿se ve? Luego volviendo aquí a la línea 149, ¿es más una propiedad del objeto 4? Sí, más es una propiedad del objeto 4. ¿De acuerdo? Luego vamos a entrar aquí y lo abrimos. ¿Vale? Y ahora, ¿quién es OBJ aquí? OBJ es de objects, ¿de acuerdo? O sea que OBJ es el 4, ¿vale? Y ahora entraríamos en el bucle. Por igual 0 y menor que processes len, etcétera, que creo que eran 2 en el ejemplo, me parece que eran los argumentos. Let element igual a props processed i, ¿de acuerdo? Y entonces el element sería el primero, que sería el más, me parece.
Let all object es el 4, ¿vale? Esto no hace nada porque no estamos indexando, ¿de acuerdo? Y object igual a object element, object igual a object de la cadena más. Ahora, ¿quién hay en object? La función suma. ¿Vale? Claro, ya ahora sí que hemos hecho el indexado y ahora tengo la función suma. Es el más de 4. ¿Y es de tipo función? En este caso sí, claro, porque es el más. Es del tipo función. ¿Se ve? Luego, es por aquí por donde entraríamos en ese ejemplo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Esto de aquí. Object.bind. Decimos, ¿quién era all object? All object es el 4, es el número 4. ¿Y quién es object? La función más. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Alguien sabe lo que hace bind? ¿Se acuerdan de lo que hace bind? Sí, lo que le estamos diciendo es, mira, por si te despistas y eres una función, tu objeto, tu this, es el 4. Eso es lo que hace bind. Tú no eres una función a secas, tú eres un método. Y tú eres el método del 4, no te olvides. Donde quiera que aparezca this, es el 4. ¿Vale? Eso nos interesa porque hay que mantener la parte de orientación a objetos. Y ahora decíamos, claro, como es una función, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, en principio, le hago el bind, ¿de acuerdo? ¿Y qué era lo que decía el original? Ups, lo he olvidado. Pin de 4 más length, ¿no? Era el original. Entonces estamos aquí y dicen, ¿quedan argumentos? Sí, quedan argumentos. ¿De acuerdo? Fíjense este i menor que post, que props, procese de length menos 1. No soy el último. De nuevo lo del negative index. Y luego decimos, fíjense, ¿quién sería prop name aquí? El length. La verdad es que es difícil. Quiero decir, a lo mejor me he metido en un lío haciéndoles esta traza, pero es el length. Es el siguiente que viene. ¿De acuerdo? Es el length. Y lo que hacemos es comprobar, ¿tú eres una propiedad de la función? Porque si eres una propiedad de la función, chico, tengo que tratar especial porque eres una propiedad. O no eres una propiedad, en cuyo caso lo que tengo que hacer es hacer el carrying. ¿Sí? Por eso decimos, si eres una propiedad, y claro, length es una propiedad, este if no se va, no vamos a hacer el carrying. ¿Sí? Sino que lo que vamos a hacer es simplemente indexar en la propiedad. Indexamos en la propiedad. ¿De acuerdo? Creo. A ver, okay. Aquí. Return, sí, aquí. ¿Hemos indexado o no hemos indexado? No sé, no, ahora mismo no veo. Sí, object igual a object. Ah, no, bueno, se hace en la siguiente pasada del bucle. Igual al tal, se indexará. ¿De acuerdo? ¿Sí? De manera que cuando corramos este ejemplo, lo que me dice es, o lo que sale es el número de argumentos de la función más. Que como la función más fue escrita como un reduce, si quieren les enseño el código, no recibía argumentos o recibía un número arbitrario de argumentos y 0 es la forma de decir, tío, no sé, es un número arbitrario de argumentos. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Podríamos ver bueno, de hecho lo vemos, el código de la función más lo vimos en el monkey patch. ¿De acuerdo? No, mentira, porque aquí pinop, sí, pero digamos que es esta función, es function.aras. Y entonces, como recibe un número arbitrario de argumentos, número prototipo, esto da un 0.
Aquí. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos en el AST. Sí, o sea que como ven, esto es un medio jaleíto. Pero básicamente lo que estamos haciendo es, a ver si lo, aquí, ¿no? O sea, obtengo el objeto, proceso los argumentos. Si la propiedad está en el objeto, entonces voy obteniendo el objeto anidando, objeto de la propiedad, objeto de la propiedad, objeto de la propiedad, y al final retorno al objeto. Pero en medio de eso me puedo encontrar que uno de los valores es una función. Y si es una función, siempre tengo que contemplar el tema del carry. ¿Sí? Luego, si el objeto inicial era una función, simplemente retornamos la función con el carry. De manera que aquí, en este, pues, examples carry, ahí hay unos cuantos ejemplos con carry, que no sé si se los he dejado. No, porque no forma parte de esta práctica. Estamos... Pero examples carry operators, vamos a ver este. No, no sé ni qué. A ver si hay algún ejemplo interesante. No, vamos a no entrar más en eso. Bueno, pues, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna? La verdad es que hay un montón de cosas que les tendría que explicar, pero ya no sé ni por dónde explicar. Vamos a irnos a la gramática de nuevo. Y a repasar la gramática. ¿De acuerdo? Entonces, está el tema de la construcción de los árboles, que no lo hemos tratado, pero que tienen que definir cómo se construye cada uno de los árboles. Podemos echarle un vistazo ahora. Y este es el tema. Program es expression. Expresión puede ser string o number o word. Y siempre puedes poner después del string las propiedades, los corchetitos y los puntos. ¿De acuerdo? Para un number, para un... Luego, bracket expression y curly expression. Bracket expression corresponde a lo de los corchetitos, corchetitos 2,3, etcétera. Perdón, bracket expression corresponde a los arrays, ¿de acuerdo? Y por eso la construcción es build array. Curly expression corresponde a los objetos y por eso la construcción es build object, ¿de acuerdo? Y luego yo aquí, que no sé si viene en la especificación de la práctica, he decidido que una expresión entre paréntesis, ¿de acuerdo? Si en un programa empiezas, es lo mismo que un do. Por eso es un build do. ¿De acuerdo? Es decir, que en vez de tener que escribir do, escribes paréntesis, bla, 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 entre comas, y eso ya es un do. Entonces, la filosofía en build array, build object and build do es trivial, en cierto modo. ¿Cómo hago build do? Pues nada, construyo, si veo corchetito, una serie de expresiones separadas por comas y un paréntesis cerrado, lo que hago es construir un nodo do, como si hubiera visto un nodo do. O sea, si yo me voy aquí a build AST, que supongo que está abierto, y me voy al build do, a ver dónde está el build do, veremos que lo único que tiene es, no lo encuentro, aquí está, mira la definición, ¿vale? Lo único que retorna es un nodo do. Un nodo do, eso sí, donde args es, x.
¿Se ve? Y si vamos a build objects, es lo mismo. Con build object lo que hago es llamar al constructor object, de acuerdo que se supone, claro, que lo tengo que implementar en el intérprete. Vale. Y el otro que era build array, me parece en el caso del array, ¿de acuerdo? Pues lo que hacíamos aquí en bracket expression, hacíamos un build array. Y build array es también trivial. Estará por ahí al lado. Build do, build object. Ah, pues no cayó al lado. Aquí. De acuerdo, pero es lo mismo. Vemos que lo que hacemos es construir un nodo de tipo apply, ¿de acuerdo? Donde el operator es array. O sea que no tiene mayor misterio. Otra cosa es cómo estamos tratando todas las optional properties. ¿De acuerdo? Porque aquí puede aparecer string y una string tiene properties que si no sé cuánto, punto split, punto join, punto no sé qué, punto tal. ¿De acuerdo? De manera que se pueden concatenar las tal. Entonces vamos a echar un vistazo a uno de estos cualquiera, will string value o will number value o uno cualquiera de estos. Entonces, will string value. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a él, vemos que todos tienen, vamos a poner los dos, build number value y build string value, y vamos a hacerlos un poco más chiquitos para que quepan los dos. Y vemos que tienen una estructura similar, ¿no? Es decir, tenemos el nodo del número y luego tenemos los corchetitos. Corchetito 1, corchetito 2, corchetito 3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los corchetitos, las properties. Que en nuestro caso incluso pueden ser con comas y entonces es más tal. Y con la string node lo mismo. Recibo string node y properties. Y si se fijan, siempre es, primero, si tengo que retocar el nodo number nodo o el string node. Por ejemplo, ahora aquí lo que estoy diciendo es, el string node es de tipo value, porque en realidad yo lo trato como una string, ¿de acuerdo? Y el crudo es el value y aquí incluso lo que estoy es quitando en value estoy quitando las double quotes finales, ¿de acuerdo? Para que quede más limpio. Bueno, el número prácticamente lo único que hago es cambiarlo a value. Pero fíjense que lo que pasa con los corchetitos es lo mismo que nos pasaba con los applies, ¿se acuerdan? Va a pasar por la forma, podría volver a la gramática, pero ustedes ya más o menos están en contexto y creo que me pueden seguir. Que resulta que tienes corchetito A, corchetito sub 1, corchetito sub 2, corchetito sub 3. Y esto te va a montar el árbol. No puedes, si tú tienes A, corchetito sub 1, corchetito sub 2, corchetito sub 3. Sub U1, sub U2, una cosa así. Claro, no puedes computar el árbol te queda así. No puedes computar este es el más arriba, y luego este está más abajo y este está más arriba en el árbol, etc. ¿Se ve? De manera que tenemos que hacer lo que hacemos siempre, es decir, no, me tienes que montar la evaluación de abajo arriba, invertida. Y como resulta que siempre es lo mismo, lo que hemos hecho en este caso es factorizar y decir, no. Lo que escribimos es un genérico, que es from list to AST, porque claro, lo que hacemos en la gramática, donde está el ne, es con las properties, igual que hacemos con las properties, aquí son los comma expression, al final esto lo estamos convirtiendo en un array. ¿Se ve aquí? Lo estamos convirtiendo en un array. Y lo que pasa es que el array hay que, ahora cuando estemos aquí en build string value, en optional properties tenemos el array, pero tenemos que montarlo de abajo arriba. Y eso es lo que hace
lo que hace from least to last. ¿De acuerdo? De manera que si me voy a from least to last, ¿dónde estoy? Aquí, ¿vale? Es la estructura de siempre. O la estructura de siempre no, tampoco tantas veces lo hemos visto, pero es la estructura que ya hemos visto. Es decir, me montas el nodo inicial y luego vas recorriendo el array y vas diciendo yo soy el padre del anterior, yo soy el padre del anterior, yo soy el padre del anterior. ¿Se ve? Montas el árbol y retornas el árbol. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Vale. Ya es la hora. Lo dejamos aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Venga. Suerte y al toro.